Karl Menger, Principios de Economía Política. Capítulo 4. Teoría del intercambio. Los fundamentos del intercambio económico. Que la tendencia de los hombres a intercambiar, a comerciar, a entregar una cosa para recibir otra, sea uno de los principios insertos en la misma naturaleza humana o la consecuencia necesaria de su inteligencia y de su capacidad para comunicarse mediante el lenguaje, o que sean otras las causas que inducen a los hombres al trueque de sus bienes, es un problema que Adam Smith ha dejado sin respuesta. Lo que sí es seguro, observa el ilustre autor, es que el placer del intercambio es común a todos los seres humanos y que no se encuentran en ninguna otra especie animal. Supongamos, para presentar bajo meridiana luz esta cuestión, que dos agricultores vecinos dispusieran tras una rica cosecha de un gran excedente de cereales de idéntica calidad y que no hubiera obstáculo alguno para que pudieran intercambiar entre sí las cantidades que quisieran. En tal caso, nuestros campesinos podrían dedicarse sin trabas ni limitaciones al placer del intercambio. El primero entregaría, por ejemplo, al segundo 100 celémines de su cosecha por otra cantidad similar. Podrían trocar una y otra vez estas similares cantidades, todo el tiempo que lo desearan. Pero aunque nada ni nadie les impidiera esta actividad, bajo el supuesto de que les resulte placentera, me considero autorizado a afirmar que en el caso descrito no habría operaciones de intercambio y que si a pesar de todo nuestros campesinos decidieran intercambiar sus granos, es bien seguro que correrían el peligro inminente de que los restantes agentes económicos les tacharan de locos. Imaginemos ahora otro caso. Un cazador tiene una gran abundancia de pieles de animales, es decir, de prendas de abrigo, pero una escasa provisión de víveres. Puede, por tanto, satisfacer plenamente su necesidad de vestidos, pero solo de una manera muy precaria su necesidad de alimentos. En las cercanías vive un campesino que se encuentra en una situación radicalmente opuesta. Sigamos suponiendo que no hay ningún obstáculo para que el cazador cambie sus alimentos por las prendas de vestir del campesino. Es bien evidente que en este caso sería aún menos probable que el anterior, el mutuo intercambio entre estos dos sujetos económicos. Si el cazador entregara efectivamente sus escasas provisiones alimenticias a cambio de las no menos precarias provisiones de pieles del agricultor, la sobreabundancia de pieles del cazador y la de alimentos del agricultor sería todavía mayores que antes del intercambio. Pero como con esto no se remedia ni la satisfacción de la necesidad de alimentos del primero, ni la de vestidos del segundo, la situación económica de ambos sujetos no solo no habría mejorado, sino que sería aún peor. Por tanto, nadie osará afirmar que nuestros dos agentes económicos tengan el más mínimo placer en su actividad intercambista. Al contrario, es bien seguro que tanto el cazador como el agricultor se opondrán con todas sus fuerzas a un intercambio que pondría en peligro sus vidas mismas. Y si alguna vez llegaran a hacerlo, se apresurarían a deshacer el trato. La inclinación de los hombres al intercambio tiene que tener, por consiguiente, otro fundamento distinto. Si el intercambio fuera un placer en sí mismo, es decir, si fuera fin de sí mismo y no más bien una actividad muchas veces fatigosa y acompañada de peligros y de sacrificios económicos, nada impediría que en los ejemplos mencionados y en miles de otros similares, los hombres se dedicaran a intercambiar sus bienes y a prolongar hasta el infinito estas operaciones. Pero lo que la vida nos permite observar, por doquier, es que antes de cualquier intercambio los agentes económicos reflexionan cuidadosamente y que hay siempre un determinado límite más allá del cual dos individuos abandonan esta actividad. Es pues seguro que el intercambio no es para los hombres fin de sí mismo y menos todavía un placer. Por consiguiente, nuestra tarea consiste en averiguar en las líneas que sigue la naturaleza y el origen del intercambio. Supongamos, para comenzar por el ejemplo más sencillo, que dos campesinos, a quien llamaremos A y B, han llevado hasta ahora una economía aislada. Tras una cosecha excepcionalmente rica, el primero dispone de tanta abundancia de cereales que después de tomar todas las provisiones necesarias para cubrir con holgura todas sus necesidades, y las de su casa todavía le queda una cantidad que no tiene en qué emplear. El agricultor B, vecino de A, ha cosechado, siguiendo con nuestro ejemplo, tan rica vendimia que por falta de toneles y dado que sus bodegas están llenos del vino de cosechas anteriores, está a punto de tirar parte del vino de una cosecha de inferior calidad. A esta sobreabundancia en uno de ellos se contrapone una extrema carestía en el otro. En efecto, el campesino A pesar de su gran cosecha de grano, tiene que privarse totalmente del placer del vino, porque no tiene viñas, mientras que el campesino B, con sus bodegas llenas de vino, carece de alimentos. Así pues, mientras que A tiene que dejar
que se pudran en el campo muchos celemines de grano, tendría a mayor placer en hacerse con un cántaro de vino, del que por el momento se ve privado. En cambio a B, que tiene que tirar no uno, sino muchos cántaros de vino, le vendría muy bien algunos celemines de grano. A tiene sed, B tiene hambre. Y sin embargo, con el grano que A deja pudrirse en el campo y con el vino que B está decidido a derramar, ambos podrían remediarse. El primer campesino podría entonces, además de dar plena satisfacción a sus necesidades y a la de su familia, concederse el placer del vino, mientras que el segundo podría a su vez, además de disfrutar de cuanto vino quisiera, aplacar su hambre. Es pues claro que nos hallamos ante un caso en el que al pasar de A a B y de B a A, la disposición sobre unos bienes concretos puede satisfacerse las necesidades de ambos sujetos económicos mejor que si no se produce este mutuo traspaso. El caso descrito en el que mediante la mutua entrega de bienes que no tienen ningún valor para cada uno de los sujetos que los cambian, es decir, que no entrañan sacrificio económico para ninguna de las dos partes, pueden satisfacerse las necesidades de ambos mejor que sin este traspaso, es muy adecuado para poner ante los ojos, de la manera más clara, la esencia de aquella relación económica cuyo resultado es el intercambio. Pero tendríamos un concepto demasiado estrecho de esta relación si la redujéramos únicamente a aquellos casos en los que una persona dispone de cantidades de bienes superiores a los que necesita para satisfacer sus necesidades de este bien, mientras que carece de otros bienes, en tanto que una segunda persona tiene gran abundancia del segundo tipo de bienes, pero carece de los primeros. Esta relación aparece ante nuestra observación donde quiera una persona posee bienes de los que unas determinadas cantidades tienen para ella menos valor que otras cantidades del bien que posee una segunda persona, que a su vez se encuentra en la situación opuesta. Supongamos en efecto que el primer campesino de nuestro anterior ejemplo no ha cosechado tanto grano que tenga que dejar que se pudra una parte en sus campos, ni el segundo ha vendimiado tantas uvas que tenga que derramar parte del vino almacenado en sus bodegas. Supongamos por el contrario que cada uno de ellos puede de alguna manera dar un destino provechoso a sus respectivas cantidades de bienes. Imaginemos, por ejemplo, el caso de que el primer agricultor pudiera utilizar con provecho la totalidad de sus provisiones de grano, en el sentido de que, tras haber tomado todas las provisiones necesarias para asegurar la plena satisfacción de sus necesidades más importantes, puede destinar una determinada cantidad al engorde de su ganado. Tampoco el segundo habría cosechado tal cantidad de vino que tuviera que derramar una parte, sino que con una cantidad del mismo tendría bastante para dar algo a sus criados para animarlos al trabajo. Es indudable que en este supuesto una determinada cantidad, por ejemplo un celemín de grano para el primero y un cántaro de vino para el segundo, tendrían algún valor, aunque menor, porque de forma más o menos mediata o inmediata hay en ambos casos ciertas necesidades que pueden satisfacerse con aquella cantidad. Pero aunque en esta hipótesis una determinada cantidad de grano tiene para el primero algún valor, esto no quiere decir que no fuera mayor el valor que tendría una cierta cantidad de vino, por ejemplo un cántaro, en cuanto que los placeres que el vino puede proporcionarle tienen mucho mayor importancia que el engorde de su ganado. Y lo mismo puede decirse del segundo agricultor. Aunque el cántaro de vino tiene para él un cierto valor, esto no quiere decir que no sea mucho mayor el valor de un celemín de grano, en cuanto que le asegure a él y a su familia una alimentación más copiosa y tal vez incluso le evite el tormento del hambre. La situación que aquí hemos descrito como el fundamento más importante de todo intercambio de bienes entre los hombres puede expresarse de una manera global, bajo la siguiente fórmula. Un sujeto económico A dispone de unas ciertas cantidades concretas de un bien que para él tiene menos valor que ciertas cantidades de otro bien que se hallan en poder del sujeto económico B, mientras que este segundo se encuentra respecto de las cantidades de bienes de que dispone en la relación opuesta, de modo que una cantidad igual del segundo bien tiene para él menor valor que la cantidad del bien de que dispone el primer sujeto. Si a esta relación se añade A, el conocimiento de la misma por parte de los dos sujetos de referencia, y B, el poder de llevar de hecho a la práctica el intercambio de bienes de que hemos hablado en las líneas precedentes, entonces nos hallamos ante una situación en la que solo depende de la voluntad concordante de los dos sujetos económicos el procurarse una satisfacción mejor o más completa de sus necesidades que si no ponen en práctica aquel intercambio.
El mismo principio, pues, que guía la actividad económica de los hombres, es decir, el anhelo de satisfacer sus necesidades de la manera más perfecta posible, el mismo principio, decimos, que lleva a los hombres a explotar la utilidad que pueden extraer de la naturaleza exterior y ponerla a su disposición. La preocupación por mejorar su situación económica les impulsa también a investigar con ahínco la antes mencionada relación y a emplearla con la finalidad de satisfacer mejor sus necesidades. Es decir, todo ello les lleva a poner en práctica aquella mutua entrega de bienes de los que hemos venido hablando. Aquí radica la causa de todos aquellos fenómenos de la vida económica que hemos designado con la palabra intercambio. Se trata de un concepto propio de nuestra ciencia que tiene en ella un sentido mucho más amplio que en el lenguaje popular e incluso en el jurídico, en cuanto que abarca todo tipo de compras y todos los traspasos parciales de bienes económicos en la medida en que se hallen mediante entrega de dinero, arrendamientos, alquileres, etc. Resumiendo todo lo dicho, podría expresarse el resultado de nuestras reflexiones anteriores de la siguiente manera. El principio que induce a los hombres al intercambio no es otro sino aquel que guía toda su actividad económica en general, esto es, el deseo de satisfacer sus necesidades de la manera más perfecta posible. El placer que experimentan en el intercambio económico de bienes es aquel sentimiento general de alegría derivado de cualquier suceso a través del cual sus necesidades quedan mejor satisfechas que si no se hubiera producido este evento. No obstante, para que el mutuo intercambio de bienes alcance el éxito apetecido, debe darse, como ya vimos, tres condiciones. Primero, un sujeto económico debe poseer una determinada cantidad de bienes que para él tienen menos valor que otras cantidades de bienes de que dispone otro sujeto económico, mientras que este segundo mantiene respecto de su valoración de los bienes que posee una relación opuesta a la del primero. Segundo, ambos sujetos económicos deben tener conocimiento de su respectiva situación. Y por último, ambos deben tener capacidad suficiente para convertir en realidad el intercambio de bienes. Si falta una de estas tres condiciones, desaparecen los fundamentos requeridos para un intercambio económico y respecto de los mencionados sujetos y bienes queda excluida su posibilidad. Los límites del intercambio económico. Si de entre la multitud de bienes cada sujeto económico solo dispusiera de uno de ellos, cuya cualidad de bien fuera indivisible, entonces no tropezaría con ninguna dificultad del análisis de los límites dentro de los cuales, y en cada caso concreto, podría procederse con las máximas ventajas económicas en unas circunstancias dadas el intercambio de bienes. Supongamos que A tiene una copa de cristal y B un objeto de adorno del mismo material, y que ni el primero ni el segundo tienen otro bien del mismo tipo. En este caso, y tal como vimos en el capítulo precedente, solo hay dos opciones: o existen respecto de estos bienes los fundamentos que permiten un intercambio económico entre los dos sujetos, o no existen. En el segundo caso, y desde el punto de vista económico, ni siquiera se plantea un intercambio. En el primero, tampoco cabe duda, o la menor duda, de que una vez realizado el trueque de los bienes de un mismo tipo entre A y B, no hay ya lugar para nuevos intercambios porque esta operación ha llegado ya a sus límites naturales. Otra es la situación cuando distintas personas disponen de cantidades de bienes que pueden subdividirse en cuantas cantidades parciales se quiera, o que se componen de muchas piezas concretas, aunque cada una de ellas sea, por su propia naturaleza o composición, indivisible. Supongamos que un granjero americano, a quien llamaremos A, posee varios caballos, pero no tiene vacas, mientras que su vecino B tiene un cierto número de vacas, pero no caballos. En esta situación, a le falta leche y productos lácteos, mientras que a B le faltan animales de tiro. Es pues patente que pueden darse los fundamentos para operaciones de intercambio económico, pero nadie pretenderá afirmar que con el trueque, por ejemplo, de un caballo de A por una vaca de B, se ha llegado ya al final de las posibilidades de intercambio de bienes de nuestros granjeros. No es menos indudable que tampoco hay fundamentos que impongan necesariamente el intercambio de las cantidades totales de bienes. Si A tiene, por ejemplo, 6 caballos, podría satisfacer mejor sus necesidades cambiando uno, dos o tal vez tres de sus caballos por una o varias vacas de B. Pero de aquí no se sigue en modo alguno que el trueque de todo, los caballos de A, por todas las vacas de B, se deriven forzosamente ventajas económicas. De hacerlo así ocurriría, en efecto, que aunque en la situación económica de referencia existen los fundamentos precisos para proceder a intercambios entre A y B, tras un intercambio excesivo, las necesidades de los dos contrincantes estarían peor aseguradas que antes de la operación.
La experiencia enseña que la situación descrita, en la que los hombres disponen no solo de los bienes concretos, sino de las cantidades de los mismos, es la normal en la economía humana. Existe, por tanto, un gran número de casos en los que los dos individuos económicos disponen de unas determinadas cantidades de bienes de diverso género y se dan por consiguiente los fundamentos para las operaciones de intercambio. Las ventajas que pueden extenderse de la operación son, de un lado, demasiado exiguas cuando estos sujetos intercambian entre sí cantidades muy pequeñas de sus bienes, pero del otro lado, quedarían aún más reducidas y hasta totalmente eliminadas, si es que no llegan incluso a producirse desventajas cuando las cantidades intercambiadas son demasiado grandes. Observemos, pues, que se dan casos en los que el intercambio demasiado pequeño no garantiza que se obtengan todas las ventajas económicas que podrían esperarse de la operación de una situación dada, mientras que un intercambio demasiado grande produce el mismo efecto e incluso empeora la situación económica de los contratantes, de donde se desprende que debe existir un límite en el que se ha alcanzado ya el nivel máximo de las ventajas económicas que pueden esperarse de estas operaciones y que todo intercambio que vaya más allá de este nivel comienza a ser antieconómico. Trazar estos límites es el objeto de la siguiente investigación. Para ello comenzaremos por exponer un caso muy sencillo a través del cual podremos analizar cuidadosamente la situación, sin la presencia de influjos secundarios perturbadores. Supongamos que en un bosque y a una gran distancia de otros sujetos económicos viven dos granjeros, que practican entre sí un amistoso intercambio de suerte que pueden cubrir holgadamente todas sus necesidades, tanto respecto de la cantidad como de la intensidad. Cada uno de ellos tiene los caballos necesarios para el cultivo de sus tierras. Necesitan uno de estos caballos para producir los alimentos imprescindibles para mantener su vida y la de los suyos. Otro para cultivar unas fincas que les permita una dieta más rica para sí y para sus respectivas familias. Cada uno de los granjeros dispone, además de un tercer animal, para carriar desde el bosque de la granja leña para el fuego, madera, piedras, arenas y otras cosas similares con destino a nuevas construcciones, y también para roturar nuevos terrenos de los que extraer algunos alimentos más selectos. Disponen además de un cuarto caballo para su recreo. Por consiguiente, un quinto caballo tendría para ambos tan solo la significación de o contar con un animal de reserva, para el caso de que alguno de los anteriores no pudiera trabajar. Al caballo número 6 no podrían asignarle ya ninguna función en su economía, ambos necesitan en fin 5 vacas para cubrir sus necesidades de leches y productos lácteos, en la misma gradación de importancia de las respectivas necesidades, de modo que tampoco podrían utilizar económicamente una sexta vaca. Para mayor claridad daremos una expresión numérica a la anterior relación. Podremos entonces expresar la significación escalonada de la satisfacción de las necesidades antes mencionadas mediante una serie de cifras, que van descendiendo en proporción aritmética, por ejemplo, según la serie 50, 40, 30, 20, 10, 0. Imaginemos ahora que nuestro primer granjero A posee 6 caballos y una sola vaca, mientras que el granjero B se halla en la situación contraria. Podemos entonces ejemplarizar la significación escalonada de la satisfacción de necesidades por medio de los bienes que posee cada uno de los granjeros en la siguiente tabla. De acuerdo con todo lo que se ha dicho en la anterior sección de este capítulo, fácilmente se advierte que se dan en esta situación los fundamentos para las operaciones de intercambio económico. La significación que tiene un caballo para A es igual a 0 y la significación que tendría para él una segunda vaca sería igual a 40, mientras que a la inversa, para B una vaca tiene el valor igual a 0, mientras que un segundo caballo alcanzaría el valor de 40. Se ve pues que tanto A como B pueden cubrir mucho mejor sus necesidades si A entrega un caballo a B y recibe de este una vaca. No es menos evidente que en la medida en que son agentes económicos llevarán a cabo este intercambio. Tras este primer intercambio, la significación de la satisfacción de necesidades cubiertas por las posesiones de bienes de nuestros granjeros puede presentarse de la siguiente manera. También aquí se advierte fácilmente que gracias al mencionado intercambio, cada uno de los contratantes ha conseguido una situación económica más ventajosa que si cada uno de ellos hubiera conservado los bienes de que disponía con anterioridad. Cada uno de ellos ha obtenido en efecto un bien cuyo valor es de 40.
Es también seguro que con este primer trueque no se han agotado los fundamentos de las operaciones de intercambio. En efecto, para A, un caballo sigue teniendo menos valor que la posesión de una nueva vaca, mientras que para B la situación es la opuesta. Una vaca valdría 10 y un caballo 30. Por tanto, el interés económico de nuestros dos granjeros aconseja que prosigan sus operaciones. Tras el segundo intercambio, la situación es como sigue. Después de este nuevo intercambio, se advierte que cada una de las dos personas tiene ventajas económicas, derivadas del hecho de que ambas han aumentado sus posiciones con un bien cuyo valor equivale a 20. Analicemos si también ahora siguen dándose los fundamentos que invitan a nuevos intercambios. Un caballo tiene para A la significación de 20 y una nueva posible vaca equivaldría también a 20. Lo mismo cabe decir respecto de B, de que significa que los dos se hallan en la misma situación. Por consiguiente, y a tenor de todo cuanto se ha venido diciendo, intercambiar ahora un caballo por una vaca sería una operación ociosa, de lo que no se deriva ninguna ventaja económica. Pero supongamos que a pesar de todo, A y B deciden hacer un tercer intercambio, aún admitiendo que no se deriven importantes gastos secundarios por la operación, costes de transporte, pérdida de tiempo, etc. La situación económica de los contratantes no habría empeorado, pero tampoco habría mejorado. Una vez efectuado el intercambio, la situación sería la siguiente. Analicemos ahora el resultado económico en el caso de que se produjera el intercambio de un caballo de A contra una vaca de B. Tras esta cuarta operación, la situación ofrece el siguiente perfil. Puede advertirse que tras este cuarto intercambio ha empeorado la situación de los dos contratantes. A ha adquirido una quinta vaca y con ello ha asegurado la satisfacción de unas necesidades cuya significación equivale a 10, pero para ello ha tenido que entregar un caballo cuya significación valoramos en 30. Su situación económica después de este intercambio es como si hubiera perdido un valor de 20, sin recibir nada en compensación. Lo mismo ocurre con B, de modo que el resultado de este trueque es una desventaja económica para las dos partes. Así pues, el intercambio no solo no les daría ninguna ventaja, sino que les acarrearía pérdidas económicas. Pero si a pesar de todo A y B prosiguen en su empeño de intercambiar caballos contra vacas, también después del cuarto intercambio, en la quinta operación la situación sería la siguiente. En el intercambio sexto, la situación tendría el siguiente perfil. Es claro que tras el quinto intercambio de un caballo de A contra una vaca de B, los dos sujetos económicos se hallan en la misma situación respecto de la plenitud de la satisfacción de sus necesidades que tenían al principio de las operaciones. Con el intercambio número 6, la situación económica experimenta un sensible deterioro y lo mejor que pueden hacer es dar marcha atrás en su afán intercambista. Todo cuanto hemos venido exponiendo al hilo de un caso concreto puede observarse donde quiera varias personas poseen cantidades de bienes diferentes y se dan los fundamentos para operaciones de intercambio económico. Si eligiéramos otros ejemplos, hallaríamos algunas diferencias, pero no afectarían en nada a la esencia de la situación descrita. Veríamos que por doquier aparece un determinado momento temporal en el que se registra un límite dentro del cual dos personas pueden intercambiar sus bienes con mutuas ventajas económicas. Pero no puede sobrepasarse este límite sin que peore la situación de los agentes económicos. En una palabra, advertimos la existencia de un límite donde quiera se han agotado las ventajas económicas que pueden derivarse de la puesta en práctica del intercambio, ya que a partir de este momento toda nueva operación acarrea una nueva pérdida. Se trata, por tanto, de un límite a partir del cual todo nuevo intercambio de cantidades parciales es antieconómico. Se alcanza este límite cuando ya ninguno de los dos contratantes posee cantidades de bienes que tengan para cada uno de ellos menor valor que una cantidad de bienes poseídos por la otra parte, mientras que este segundo contratante se halla en una relación inversa respecto del cálculo del valor. Vemos así que en su vida práctica los hombres no se entregan de hecho a una ilimitada y desenfrenada actividad de intercambio, sino que unas determinadas personas en un momento determinado y respecto de unos determinados géneros de bienes y de una determinada situación económica llegan a un límite en que se abstienen ya de nuevos intercambios.
en el truco comercial de los individuos y sobre todo en el tráfico de unos pueblos con otros, se echa de ver de ordinario que el valor que unos bienes concretos tienen para los hombres está siempre sujeto a oscilaciones, debido principalmente a que en virtud del proceso de producción, los bienes económicos disponen de siempre nuevas cantidades de bienes, de tal suerte que se renuevan de continuo los fundamentos del intercambio económico. Surge así ante nuestra mirada el fenómeno de una serie ininterrumpida de operaciones de intercambio. Pero también en esta cadena de transacciones podemos descubrir, bajo un atento análisis, que para unos tiempos, individuos y géneros de bienes determinados existe una parada final, en la que ya no tiene lugar el trueque de bienes porque se ha alcanzado el límite económico del mismo. Una ulterior observación que ya hemos mencionado con anterioridad se refiere a las decrecientes ventajas económicas que se les deriva a unos concretos agentes económicos por el excesivo aprovechamiento de unas determinadas ocasiones de intercambio. En las acciones de intercambio, la más beneficiosa para las personas que la ejecutan suelen ser la primera. Solo más tarde suelen llevarse a cabo nuevos intercambios, aunque prometan menores beneficios económicos. Lo dicho es aplicable no solo a los individuos, sino también, por la misma razón, a naciones enteras. Si dos pueblos cuyos puertos o fronteras han estado totalmente cerrados al comercio durante un largo periodo de tiempo, los abren de pronto o eliminan alguno de los obstáculos hasta ahora exigentes, se desarrolla con gran rapidez un activo tráfico, porque es muy elevado el número de ocasiones de intercambio y de ventajas económicas que pueden obtenerse del mismo. Más tarde, este comercio discurre por los carriles de los negocios con beneficios normales. Si algunas veces no aparecen de inmediato en la superficie todas las ventajas de este reciente intercambio, el hecho se debe a que de ordinario los otros dos presupuestos del intercambio económico, es decir, el conocimiento de la ocasión de intercambio y el poder de llevar a cabo la práctica de las operaciones intercambistas reconocidas como económicas, solo son percibidos por los contratantes al cabo de un cierto periodo de tiempo. Las naciones que se dedican al comercio hacen denodados esfuerzos por superar los impedimentos que se dan en ambas direcciones, mediante el cuidadoso análisis de las relaciones comerciales, la construcción de buenas carreteras y otras vías de comunicación, etc. Antes de poner fin a este estudio de los fundamentos y de los límites del intercambio económico, querría aludir a una circunstancia de no pequeña importancia para la exacta comprensión de los principios expuestos. Me refiero a los sacrificios económicos exigidos por las operaciones de intercambio. Si dos hombres y su posesión de bienes, las economías humanas, no estuvieran separados en el espacio y por consiguiente la entrega mutua de los bienes que dispone un sujeto económico a otro y a la inversa no exigiera como condición previa el traslado espacial de los bienes y otros sacrificios económicos, entonces la totalidad de las ventajas económicas derivadas del intercambio a que nos hemos referido en las páginas precedentes podría repartirse íntegramente entre ambos contratantes. Pero en este caso se presenta pocas veces. Podemos sin duda imaginar circunstancias especiales en que los sacrificios económicos de la operación de intercambio se reduzcan a un mínimo sin importancia en la vida práctica, pero no es fácil que encontremos en la realidad un caso en el que una operación de intercambio no exija ningún tipo de sacrificio, aunque no sea más que el empleo de un determinado tiempo. Los fletes, las primas, los derechos de aduana, las averías, los costes de correspondencia, los seguros, provisiones y derechos de comisión, los corretajes, los certificados, los gastos de embalaje y almacenaje, la manutención de los comerciantes y de sus auxiliares, los costes financieros y otras cosas similares no son sino algunos de los sacrificios económicos exigidos por las operaciones de intercambio, que absorben una parte de los beneficios económicos que resultan de la realización concreta de las ocasiones que se presentan. A veces, estos sacrificios pueden ser tan elevados que hacen imposible un intercambio que por otra parte sería perfectamente posible de no existir estos gastos, en el sentido que tiene una palabra en economía política. En el sentido que tiene esta palabra en la economía política. El desarrollo de esta última economía muestra una tendencia a disminuir tales sacrificios económicos, de modo que pueda procederse a intercambios económicos entre países más distantes con los que hasta ahora no eran posibles tales operaciones.
Lo anteriormente dicho nos revela también cuál es la fuente de las que extraen sus ganancias los miles de personas a través de las cuales se hace el intercambio. Aunque no contribuyan de modo directo a la multiplicación física de los bienes, razón por la cual no raras veces se califica su actividad de improductiva, el intercambio económico contribuye, como hemos visto, a la mejor satisfacción de las necesidades humanas y al aumento de las posesiones de los contratantes, tanto como puede hacerlo el mismo aumento físico de los bienes económicos. Por consiguiente, todas las personas por cuyo medio se llevan a cabo estos intercambios son siempre bajo el supuesto de unas operaciones de intercambio económicos tan productivas como los agricultores y los fabricantes, porque la meta de toda economía no es la multiplicación física de los bienes, sino la satisfacción más plena posible de las necesidades humanas. Y para alcanzar esta meta, la contribución de los comerciantes no es menos importante que la de aquellas personas a las que hasta ahora se ha considerado desde un punto de vista exclusivamente unilateral como las únicas productoras.